Entonces, iniciamos. Bueno, buenas noches a todos, muchachos. Me place nuevamente saludarlos. Vamos a iniciar con la sesión de esta semana, que les estaba diciendo era como una continuación de lo que vimos hace 8 días, que es todo lo que es programación orientada a objetos, ¿sí? Todo lo que es la parte de programación orientada a objetos. Vamos a ver dos evidencias esta semana que son bases conceptuales acerca del lenguaje unificado de modelado UML y patrones de diseño y diagramas de clases del proyecto de software. Entonces, aquí en esta evidencia, aunque ya lo vamos a leer, ya me pide que ustedes realicen el diagrama de clases, ¿sí? Lo que estábamos viendo o hablando hace 8 días. Entonces, vamos a empezar viendo estas dos evidencias. Vamos a buscarlas en la guía y vamos a mirar qué nos pide, ¿cierto? Entonces, nos dice que esta es la evidencia 3. Acá, bases conceptuales acerca del lenguaje unificado de modelado UML y patrones de diseño. Dice, el UML es un lenguaje gráfico de modelado que sirve para especificar, construir, visualizar y documentar un sistema. Por lo general se lo utiliza para especificar o describir métodos o procesos. Entonces, UML, recuerden, es un lenguaje gráfico. Esto es la parte realmente de diseño del software. Y cuando hablamos de diseño, pues no estamos hablando de los botones, de los colores, ni no. De la estructura o de la arquitectura, que es como el término más usado actualmente, de el software que se va a construir. Es de nosotros, digamos, es como nuestro plano, digámoslo así. UML lo que nos permite hacer es como los planos, ¿cierto? Del software, ¿de acuerdo? Por eso es un lenguaje gráfico, ¿cierto? Es un lenguaje, pero es gráfico, entonces es como un plano cuando se hace un edificio, una construcción, entonces se tiene un plano, entonces nosotros vamos a hacer diferentes planos. UML básicamente lo que hace es reunir diferentes tipos, digámoslo así, de planos o de diagramas, que sería el término más correcto, de diagramas, que me permiten ver mi software desde diferentes, digamos, puntos de vista o desde diferentes perspectivas. El software, ¿sí? Me permite verlo desde diferentes perspectivas para ver cómo mi software está construido, cómo se comporta y cómo interactúa. ¿Listo? Dice, elementos que hay que tener en cuenta. Elementos que hay que tener en cuenta para la actividad. ¿Listo? Dice, debe elaborar un informe de lenguaje unificado de modelado UML. O sea, ustedes van a hacer un documento pues, donde van a hablar de UML. Estudiar el componente formativo llamado diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. ¿Listo? Profundizar con material de apoyo sobre UML. O sea, tienen que buscar material. Yo les puedo pasar algunos PDFs que tengo que son muy interesantes. Aunque el tema, digamos, relativamente es algo extenso, pero por ejemplo yo tengo libros en PDFs que acortan o resumen y pues explican muy bien esos conceptos. ¿Listo? Me acuerdan por favor por el grupo si algo, si no para pasarles los archivos por ahí. Por sus propias palabras elaboren un resumen sobre qué es UML, elaborar un glosario de terminología de UML, así como lo de hace 8 días que hicieron un glosario sobre clases. Se debe seguir las normas básicas de presentación, bueno, que usted ya lo conoce. Esa es la primera evidencia. ¿Listo? Es un informe, un documento muy sencillito. No se gastan más de una hora haciendo esa evidencia. Diagrama de clases del proyecto. Entonces dice, el diagrama de clases, y si quiere lo pueden presentar en grupo. ¿Listo? Para que sea más fácil. El diagrama de clases es el tipo de diagramas más útil en UML, ya que traza claramente la estructura de un sistema concreto al modelar. Para esta evidencia elaboramos un diagrama de clases de acuerdo con los requisitos, aplicando buenas prácticas de diseño orientado a objetos. Entonces, aquí ya nos pide hacer el diagrama de clases que usted del proyecto. ¿Listo? Entonces, ya saben que, bueno, ya lo vamos a explicar, pero pues ya saben que tienen que primero empezar a identificar las clases de su proyecto, los atributos que va a tener, los métodos que va a tener, para poder construir después el diagrama de clases. Lo mismo, nos pide leer nuevamente el mismo componente, que es el de diseño del modelo. Después de eso dice que diagrama de clases del proyecto de software, o sea, ustedes presentan eso en un PDF. Entonces, lo primero es el diagrama de clases. Cosas también a tener en cuenta, aplicar buenas prácticas de diseño orientado a objetos, o sea, que el diagrama pues obviamente tenga lógica, ¿no?
Utilizar una herramienta TIC para hacer diagramas, hay muchísimas, ya hace 8 días lo vimos. Está por ejemplo LucidChat, hay otro que se llama Argo UML, Star UML, que son programas que se pueden descargar, son gratuitos, y ahí también se puede trabajar UML, o hay muchos en línea, que hay bastantes actualmente en línea que permiten hacer todo el tema de diagrama de clases. ¿Listo? Nada, y pues de resto, pues digamos como las bases de presentación, ¿no? Las bases de presentación normal, que la portada, todo eso. Ese obviamente sí lo tienen que hacer en grupo, en el grupo del proyecto, porque pues es para el proyecto que ustedes están haciendo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a leer el material y pues digamos que aclarar dudas sobre el tema si tengo por alguna presentación o algo. Esa es otra evidencia que es creo que la que sigue. Sí, la otra es la de patrones, entonces no. Bueno, entonces vamos a leer el material. Para eso nos vamos para, creo que es acá, desarrollo, diagramas, diseño del modelo conceptual, diseño del modelo Entonces este es el material. Vamos a empezar a leer. Entonces, bueno, acá hay una introducción, yo se la dejo a ustedes, realmente me interesa es como buscar lo puntual. Introducción a UML, entonces ya vimos. Entonces, bueno, para esto, y creo, no me acuerdo si esto lo vimos hace 8 días. No, este es nuevo, este material. Ay, perdón, yo no lo estoy compartiendo. ¿Por qué no me dicen? Ya, ahora sí. A mí se me olvida. Entonces, bueno, yo pensando, yo todo feliz explicándoles y diciéndoles ahí, no tienen que decirme, profe, no está compartiendo pantalla de inicio. Apenas arranque a grabar, tengo que tener la pantalla ya compartida para que me acuerde. Entonces, bueno, comunicar la estructura. Bueno, entonces, esto es UML, pues ya sabemos, digamos, lo que les decía, es un lenguaje que me permite a mí hacer, digamos, ver nuestro proyecto o un software, verlo desde diferentes puntos de vista, ¿cierto? Entonces, son como diferentes planos, como si fuera una obra, fuera una construcción, es como si fueran diferentes planos, pero vistos de diferentes puntos de vista. Entonces, por ejemplo, que en un edificio se vean los planos, por ejemplo, eléctricos, el de acueducto, el de datos, el de la estructura, ¿sí? No sé, el del viento, no sé, el de carga. Entonces, es eso mismo, básicamente, pero nosotros lo estamos viendo desde diferentes puntos de vista, y es todo ese grupo de planos, digámoslo así, que aquí pues ya sabemos que se llaman diagramas, se acumulan o se organizan en algo que se llama UML. Por acá está la historia de UML, vamos a mirarla ahorita. Eso ya lo vimos hace 8 días, esta parte de clases. Entonces, pasemos a clases y ahorita pues pasa por ahí, está en la parte de la historia de UML, entonces revisamos, porque sé que por ahí en algún material está, si no está acá. Bueno, el diagrama de clases es uno de los diagramas que, digamos, hace parte de los diagramas de tipo estático. ¿Listo? Los diagramas que están dentro de UML, que son varios, incluso ustedes ya han hecho unos. Ustedes han hecho un diagrama que se llama el diagrama de casos de uso, ¿cierto? Que ya lo hicieron hace ya un tiempito. Ese es uno de los diagramas que conforma o está dentro del paquete de diagramas de UML. Ya hicieron ustedes el primero. Y este diagrama, que es el diagrama de clases, es un diagrama de tipo estático. Hay dos grupos, como les decía hace un momento, hay diagramas de tipo dinámico y hay diagramas de tipo estático. ¿Qué significa eso? Son diagramas en donde interactúa el tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un diagrama donde interactúa el tiempo es donde yo puedo ver, por ejemplo, y recuerden los conceptos iniciales de procesos, ¿se acuerdan? Entonces, donde, por ejemplo, había una materia prima, pongamos una masa para pan, donde hay harina, agua, huevos, mantequilla, como por ejemplo inicia un proceso de mezcla, después de ese proceso de mezcla de pronto se divide y se crean los panes, después se hornean y después sale un pan ya listo, ¿cierto? Eso es un proceso. Entonces los diagramas, ¿cierto? Entonces los diagramas que son, digamos, de tipo dinámicos, donde está el factor tiempo, aplica ese factor tiempo que estoy diciendo. Entonces donde podemos ver cómo algo se va transformando y va generando pues una entrada, un proceso y una salida. ¿Listo? Los estáticos, como el diagrama de clases,
no tienen factor tiempo, ¿de acuerdo? Entonces como no hay un factor tiempo, no hay esa transición de las cosas. Por eso el diagrama de clases, y lo habíamos hace 8 días, el diagrama de clases es como el esqueleto del software, por eso no hay una transición. Nosotros lo único que hacemos es como definir qué va ahí, ¿sí? Ya el tiempo, ya hay otros diagramas que me permiten a mí visualizar. Y ya, por ejemplo, como un diagrama, si no estoy mal, los diagramas de objetos son también ya de tipo dinámico, donde interactúa un factor tiempo, o un diagrama de estados, que es así, el diagrama de estados, pues, valga la redundancia, muestra los estados de un objeto, cómo se van transformando, porque ya aplica un factor tiempo. Pero el diagrama de clases es estático, solamente que no vamos a ver cómo está construido, pero no se está aplicando el tiempo, o sea, no hay una transformación. Entonces, eso es básicamente el diagrama de clases. Es, digamos que desde mi punto de vista, yo creo que de muchos, el diagrama más importante que existe. Por eso es de lo más usado. Hay bastantes diagramas, pero pues obviamente no es necesario verlos todos y en un proyecto de software no es necesario tampoco hacerlos todos. Se usan dependiendo de lo que se requiera hacer. ¿Listo? Entonces ya aquí hablamos del concepto, ya les he explicado varias veces el concepto, la especificación, igual eso es para que ustedes lo lean. Ya sabemos que es una clase, que es un atributo, ¿cierto? Que es una característica, y un método que es como una funcionalidad, ¿cierto? La estructura de una clase, entonces va el nombre de la clase, ojo, porque ustedes, así es que tienen que irlo colocando ustedes en la herramienta. El atributo, incluso voy a hacer algo que hace rato no hago. Espérenme que por acá está explicando lo de JavaScript. Yo tengo un diagrama de clases, si no estoy mal está en Lucidchart, grandísimo. Bueno, sí, puedan buscarlo y ahora les muestro cómo debe quedar cómo podría quedar esa evidencia. ¿Listo? Igual los proyectos ustedes son más sencillitos, entonces pues no es tan grande como el que yo les realicé. ¿Para qué debe estar? Bueno, sigamos. Entonces está nombre, como les decía, los atributos y las operaciones o los métodos, ¿cierto? Entonces aquí está. Entonces tenemos esas secciones. No, aquí no está mi diagrama. Bueno, entonces sigamos. Entonces, bueno, aquí nos habla de cómo se construye el rectángulo, ¿sí? Después tenemos los controles de acceso. Ojo, esto yo no les he explicado. Esta parte sí es nueva. ¿Sí? Y esto que está acá, que se llama control de acceso, o lo definen como control de acceso, también hace parte de un concepto de programación orientada a objetos que hace 8 días lo nombramos, pero no lo expliqué muy a profundidad, que es el encapsulamiento. ¿Listo? Existen tres tipos de acceso a la información que tiene una clase. Para esto, pues lo mejor es ir a Excalidrado. ¿Eso qué es? Excalidrado. Y les voy a hacer una explicación de esta parte y espero que por favor estén muy atentos a esta explicación. ¿Listo? Listo. Mire, acá me dice que tengo tres accesos a la información, digámoslo así, de un diagrama de clases. Tengo tres, ¿cierto? Entonces, el primero es público, el segundo es, para mí, es el protegido, es este, y por último el privado, pero pues bueno, en muchos casos he visto de esta manera, de pronto por lo alfabético, ¿sí? Ya encontré el diagrama de clases. Espérame un segundo. Ya encontré el ejemplo del diagrama de clases. Voy a irlo abriendo por acá y ahorita les explicaré. Bien. Entonces, cuando yo tengo una clase, muchachos, voy a explicarlo de esta manera. Espérenme. Bueno, yo tengo una clase, ¿cierto? Entonces voy a construir aquí rápidamente una clase. Entonces está acá, digamos que la clase se llama carro. Tenemos nuestros respectivos atributos, ¿cierto? Que van acá y nuestros respectivos métodos, ¿cierto? Entonces acá van atributos. Creo que dejé como muy pequeña esta parte porque se distorsiona. Así. Entonces tengo mis respectivos atributos
y tengo los métodos, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto nosotros. Listo. Entonces, digamos un atributo de un carro. Entonces, un atributo de un carro sería, por ejemplo, algo como... Sería algo como esto... El color, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, el color. Ese es un atributo. Lo que estoy explicando acá aplica para tanto los atributos como los métodos. O sea, esto es para ambas cosas. ¿Listo? Por igual. Entonces, digamos que mi atributo es público. O sea, le pongo el más. Es público. ¿Qué significa eso de tipo público? Significa que yo en otra parte de mi programa, hagan de cuenta que yo estoy programando acá. ¿Sí? Yo estoy aquí programando. Entonces yo le digo a él, por ejemplo, nCarro es igual a new carro. Esto más o menos yo les hice una explicación. Digamos que aquí estoy creando un objeto de la clase carro, ¿cierto? Entonces acá, en mi código principal, yo estoy en un código principal o en una clase X de inicio del programa, yo le digo a él nCarro. Bueno, esto es código, por ejemplo, PHP, nCarro color, o sea, estoy ingresando, desde acá estoy accediendo a este atributo, ¿sí? Que ya es del objeto, pero pues digamos que es público. Y le digo nCarro color igual, por ejemplo, a rojo. Entonces, estoy diciendo que mi objeto o mi carro nuevo, el color de ese carro que acabo de crear es de color rojo, ¿listo? Entonces, esto que estoy haciendo yo acá es un acceso público. ¿Por qué? Porque yo estoy en un código principal o estoy en una clase principal cualquiera. Por ejemplo, en Java todo es clases. Incluso el código donde uno inicia también es una clase, se llama la clase main. O en PHP, pues no necesito estar en una clase inicial. Entonces estoy en un código inicial normal, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy llamando aquí a este atributo. Y aquí como está como público, me permite hacer esto. O sea, es válido hacer esto, ¿sí? No hay ningún problema, no me va a botar ningún error, ¿sí? Ya voy a... No sé por qué se pegó. Esperen un segundo. Raro porque aquí nunca me ha pasado eso. Listo. ¿Sí? ¿Ahí otra vez? Listo, ok. Entonces, lo que les estoy diciendo. Entonces, aquí este atributo, estoy accediendo a él desde un código principal, puede ser, como le digo, puede ser acá código principal, ¿sí? En algunos casos como por ejemplo PHP, o una clase cualquiera, o una clase cualquiera, ¿listo? Una clase cualquiera. Listo. O sea, a lo que voy con eso de la que es una clase cualquiera o un código principal, es que esto que está acá no tiene relación con esta clase. Y entonces me permite a mí crear una instancia, que eso sí lo puedo hacer, pero directamente también puedo acceder, de una vez puedo acceder a este atributo. ¿Por qué? Porque está como público. Entonces, un atributo público es aquel donde yo puedo acceder a él, o sea, llamarlo, enviarle información o traer también su valor desde cualquier parte de un código, ¿sí? Puede ser una clase X, puede ser un código principal o un código en cualquier lado, desde que yo haya instanciado, pues puedo llamarlo, ¿listo? Eso es algo público, entonces es como de dominio público, o sea, puedo llamarlo desde cualquier parte. Ahora, digamos que mi atributo no es público, es de tipo protegido. Yo por eso explico primero protegido porque es como el siguiente nivel. Entonces, digamos que mi atributo yo lo establezco como protegido. Esperen un segundo, muchachos, porque dice que se ha perdido la conexión, se está intentando establecer la conexión. Pero porque parece que está molestando el internet. Un segundito. Listo, entonces ahí está grabando, sí. Entonces lo que les decía, listo, entonces por eso es que se va a acabar la pantalla pegada. Entonces, bueno, digamos que ahorita cambiamos a privado, listo, digamos que ahorita lo cambié a privado. Entonces lo primero, perdón, protegido, que es el numeral. Entonces ya esto que estoy haciendo acá ya me bota un error, ¿sí? Él me va a decir, me va a botar un error dependiendo del lenguaje, pero me va a decir algo como que no puedo tener acceso a ese atributo porque es de tipo protegido, ¿listo? Me diría algo como por el estilo. Entonces, ¿cuándo puedo usar ese atributo?
¿Cuándo puedo usar ese atributo? O recuerden que también un método, pues si es exactamente, digamos, de tipo protegido, pues me botaría un error similar. ¿Cuándo puedo acceder a él? Entonces aquí es donde viene el tema de la herencia, ¿listo? De la herencia de clases. Entonces, la herencia de clases, yo les decía a ustedes, pues es como eh, cuando yo tomo algo, pues digamos lo heredo. Entonces, digamos que tengo una clase acá, para eso tengo que crear una segunda clase, ¿sí? Que digamos se va a llamar camioneta, ¿sí? Entonces la clase camioneta le pongo una flechita que me señale hasta acá y eso significa herencia. Ojo, ¿listo? Ojo, que no es esta flecha de acá, porque esta flecha es como para decir que estoy haciendo referencia a este valor. No, acá hay una flecha de herencia. ¿Listo? Entonces está en la camioneta, está la flecha que hereda, ¿sí? La clase. Entonces recuerden que cuando hereda la clase, él toma todo esto y lo tiene acá, lo hereda, ¿sí? Entonces toma esos valores y los hereda. No está pegada a la pantalla, muchachos. ¿Alguien me confirma si está pasando lo mismo? Ahí la que voy a quitar otra vez. Puede ser el internet que esté molestando. Pero ya se restableció el internet. Bueno, entonces, digamos que cuando yo hago la herencia, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es que estoy trayendo, o sea, si esta clase tiene color, la camioneta ya tiene color, entonces no es necesario volverla a definir o volver a decir que la camioneta también tiene un color, porque con el solo hecho de decir que se heredó, que se hace una herencia, ¿sí? Con solamente el hecho de decir que se hace una herencia, entonces ya él hereda. O sea, entonces aquí el carro tiene, el carro tiene el atributo color, pues la camioneta también ya tiene un color, no tengo que decirla. Y ya sabemos que en la camioneta pues agrego otras cosas o atributos y métodos que son propios solamente de la camioneta, ¿sí? No sé, como por ejemplo capacidad de carga, que de pronto un carro no cargas y la camioneta sí tiene, digamos, el platón para cargar y cosas por el estilo. ¿Por qué llamo esta herencia? Porque esta herencia, digamos que tiene por acá un método, ¿sí? Un método, no sé, o sea, un método normal, no sé, cualquiera, por ejemplo, eh, mantenimiento, ¿sí? Voy a ponerlo así, mantenimiento, pero no hay que se salga de la estructura. ¿Listo? Ahí, digamos que tengo una función mantenimiento, ¿sí? Y en la función mantenimiento yo hago lo siguiente, yo le digo a él, por ejemplo, tis es hacer referencia como algo propio, ¿sí? Algo de acá, tis, y le digo color, ¿listo? Igual azul, por ejemplo, ¿listo? Aquí esta misma línea, muchachos, esta misma línea es exactamente o es muy similar a esto que estoy haciendo acá, ¿sí? La diferencia es que aquí es un objeto y aquí, ¿por qué? Pues porque obviamente él está haciendo referencia a algo externo y aquí estoy haciendo referencia a algo que él tiene por dentro, digámoslo así. O sea, la clase tiene por dentro un atributo que se llama color, que viene heredada, pero recuerden que heredada o no, pues es como si existiera acá, ¿no? Es como si supuestamente existiera. Entonces yo llamo a tis color, o sea, tis es como aquí, acá, o sea, aquí dentro. Tis color, el atributo color de esta clase, y le digo que sea igual a azul. Esto me va a decir que está bien, no tengo ningún problema, porque está de tipo, ya sabemos, está de tipo protegido. Entonces, un atributo protegido, aquí va la explicación, un atributo protegido es aquel donde solamente puedo acceder a él, o sea, puedo, no sé, enviarle datos o traer datos de él solamente dentro de la misma clase donde fue creada, o sea, en la clase carro, o sea, una función por acá que llame a la clase color, o dentro de las clases que han sido heredadas, o sea, como de su familia, ¿sí? Entonces, como lo que estoy haciendo acá. Entonces, esto que estoy haciendo acá está bien, y si acá tuviera un método que llamara color, también está bien. Pero ya esto que está acá, esto que está haciendo acá, esto ya no ya está mal, ya me botaría error, porque esto que está acá ya no hace parte como de esta familia, de esta estructura de los carros. ¿Listo? Entonces, eso es protegido, eso es protegido. Ahora, digamos que ya no es protegido, ahora lo cambio a privado.
que es como el máximo nivel. Entonces, como el máximo nivel de acceso, entonces como de seguridad. Entonces, ya algo privado, pues esto, pues obviamente mucho menos va a tener acceso. Y ahorita sí, acá también me botaría error. Esto me botaría error. ¿Listo? También sería incorrecto. Lo único o la única forma de poder yo tener acceso a estos datos es con un método acá de la clase donde fue creada. ¿Listo? Entonces, si yo acá tengo pues un método parecido a este, pero que haga acceso a este atributo, aquí sí me lo dejaría. Acá entonces sí estaría bien llamar a la información. Pero si heredo, no. Y obviamente mucho menos si lo llamo desde afuera. ¿Listo? Entonces, esos son los tres niveles de acceso o de encapsulamiento que tiene tanto los atributos como los métodos. Ahora, en la práctica, muchachos, casi o todos los métodos, en su gran mayoría, pero los atributos de una clase, en su gran mayoría los atributos de una clase se crean siempre de tipo privado. O sea, siempre van a ser de esta manera. ¿Listo? Entonces ustedes van a decir, bueno, pero entonces si es de tipo privado, ¿cómo voy a tener acceso a ellos? Para eso existen unos métodos que de pronto más adelante por aquí los nombren, son unos métodos que se van a crear obviamente acá, ¿cierto? Que se llaman métodos get y set, o métodos getter and setter. Estos métodos que están acá, y que incluso por acá en la explicación de hace 8 días creo que salían, si no estoy mal, en lo que vimos hace 8 días por acá, por aquí debe estar porque yo me acuerdo que, mira, aquí están, mira, los métodos set y métodos get y set, ¿sí? Mire, del atributo que licencia. Son dos, obviamente son dos métodos por cada uno set y uno get, ¿listo? Y lo mismo acá, número de plazas, uno set y uno get. Entonces, existen unos métodos llamados get y set, que lo que hacen es que primero que todos esos métodos sí son de tipo público, o sea, de los primeros. O sea que yo puedo tener acceso o ingresar a él desde cualquier parte, ¿listo? O sea, desde acá o una clase heredada, eso. Y los métodos get y set, básicamente, ¿qué son? Son un método, por ejemplo, el get. El método get es un método que se encarga de retornar la información o el valor, ¿cierto? El valor del atributo que tiene almacenado, ¿sí? Eso es básicamente un método get. Es devolver. O sea, ¿qué significa? Que si yo tengo acá un método get, acá, por ejemplo, perdón, acá, nCarro get color sería el método, ¿no? Generalmente los métodos se llaman parecido al nombre del atributo. Entonces, get color, o si tengo un atributo acá llamado matrícula, entonces sería get matrícula, ¿cierto? Entonces, este método get se encargaría de traerme o de enviarme la información que tiene almacenada. Espérenme que aquí hay como una cruce de flechas. El método get es uno que me devuelve la información. Entonces esto yo lo puedo almacenar en una variable, lo mismo que hemos hecho por ejemplo en otros ejercicios. Yo puedo tener acá una variable, por ejemplo color, es igual a nCarro, que es el objeto, get color, o sea, tráigame el color que tiene almacenado, ¿sí? Pues si tiene algo, ¿no? Porque pues si no tiene, pues me va a traer vacío. Digamos que sí, por allá en otro lado le puse el color. Entonces acá el color es azul, entonces en esta variable guardaría azul, ¿sí? Porque me está devolviendo. Este es un método básicamente que trae un retorno. Recuerden lo que vimos de las funciones, ¿no? Hay funciones que retornan y hay funciones que no retornan. Entonces esta es una función que retorna el valor que tiene él internamente. Y ese método get pues se construye acá, que igual ese get color es muy sencillo, es muy parecido a hacer algo así, pero con un retro, ¿listo? Entonces un get color es un método que dice tiscolor, return tiscolor, por ejemplo, ya, y no más, para de contar, es muy sencillo el método get. Y los métodos set pues es lo contrario. El método set me permite a mí enviar el valor al atributo. Entonces es lo contrario, es cuando yo quiero lo que estaba haciendo hace un momento acá, esto, ¿sí?
Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, decirle n carro set color igual, pero método, es un método set color rojo. ¿Listo? Entonces de esta manera estoy enviando información al método. ¿Sí? Entonces tengo un método para enviar información, como es el set color, y tengo un método para devolver el color hacia el código que lo estoy llamando, llamado getColor. Entonces se llaman métodos get y set. Entonces get, recuerden siempre, memorícenlo, get retorna, set envía. ¿Sí? Envío hacia el objeto o hacia la clase. Y get retorna, entonces traigo información que tiene almacenado el atributo hacia el código donde lo estoy llamando. Entonces, un ejercicio de un formulario, por ejemplo, un formulario estoy llenando los datos de una persona que compró un carro. Entonces, yo uso el set color para enviar el color del carro que se compró, o el set identificación, o el set nombre, lo que sea, ¿sí? Y el get color, por ejemplo, es para que me devuelva no sé, la identificación de la persona, o no sé, la matrícula o la identificación de algo que ya creé, ¿no? O algo que venga de la base de datos, recuerdo. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces, bueno, eso es. ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? Bien, bueno. Entonces sigamos acá. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Listo. Entonces aquí les va a explicar a ustedes, les va a explicar eso, que es público, que es privado, el candadito, que es protegido. Entonces están los tres aspectos. Acá hay un ejemplo, miren, atributos, entonces privado, privado, privado y públicos. O sea que yo puedo tener acceso de esta clase, puedo tener acceso a sus métodos, puedo llamarlos desde cualquier lado, pero a los atributos no. Posiblemente por medio de estos métodos pueda tener acceso, porque de pronto al obtener precio va a usar el código, va a usar el precio o el calcular total, pero digamos que es así, ¿listo? Entonces no tengo acceso a él, pero esto sí puedo acceder desde afuera del código. Después de eso siguen las relaciones entre las clases, que es algo que les alcancé a explicar hace 8 días. Entonces existen las asociaciones, que es como se conecta o se comunica una clase con otra, las dependencias y la generalización, que por ahí hace 8 días les expliqué muy rápidamente. Entonces la asociación, ¿cierto? Es esto, donde cómo relacionan una clase con otra. Entonces, para eso creo que sí voy a mostrarles el diagrama que hice hace un tiempo, que es algo extenso, pero me si carga. Pues obviamente, como les digo y repito, pues ustedes no van a hacer algo tan complejo, pero miren, este es un diagrama de clases, si lo alcanzan a ver. Entonces estas clases están relacionadas, están todo eso, ¿sí? Espérenme si puedo poner la mano para correr. Entonces, todo eso son clases. La gran mayoría son atributos, métodos, perdón, acá hay unos métodos, otros ya tienen los atributos identificados. Esto es un software que vamos a hacer para, creo que para el SENA, para la formación. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, y esto tiene que ver mucho con ustedes, ¿no? Miren, por ejemplo, actividad, o sea, la evidencia, tiene criterios de evaluación, que es lo que nosotros descargamos ahí de desayuno, ¿no? O el material de apoyo, que es lo que estamos viendo ahorita, el material de apoyo es lo que estamos leyendo. Entonces, por ejemplo, esto que están viendo ustedes, estas lineecitas de acá, esto se llama asociación de clases. Es como una clase, yo la asocio con otra clase. O sea, como si van a tener interacción, no es que sea algo obligatorio, ¿no? Porque pues si no tiene nada que ver, por ejemplo, la fase del programa no tiene nada que ver con la actividad, pues no tiene forma de relacionarla, ¿sí? O el acudiente, por acá la parte digamos de clases, el acudiente, pues si no tiene nada que ver, como por ejemplo con la actividad, pues no tiene nada que ver. El acudiente tiene que ver con el aprendiz, con sí, porque es la persona que acude o responsable del aprendiz. Entonces, por ejemplo, acá, mire, por ejemplo, acá dice que una actividad puede tener un material, se le adiciona, ¿cierto? Pero a una actividad se le puede adicionar ningún material o muchos materiales de apoyo, ¿sí? Y el material de apoyo puede tener, bueno, esto ya es algo como de nosotros, del software,
el número del material, la letra del material, el tipo del material, el color del material, como para identificarlos. Y tiene métodos como asignación de letra, asignación tipo de material y subir archivo. Aquí no están los métodos get y set porque, por ejemplo, en mi caso no me gusta nombrarlos porque uno ya sabe qué hace. Pero obviamente adicionalmente a estos métodos, en todos lados serían sus métodos respectivos get y set. Entonces, un método get y set para, por ejemplo, número material. Entonces, sería set número material y get número material. Después iría otro método que sería set letra material y get letra material, y así sucesivamente con cada uno en todas partes. ¿Listo? Por ejemplo, un criterio de evaluación, uno o muchos criterios pertenecen a un, perdón, una o muchas actividades pertenecen a un criterio de evaluación. ¿Sí? Eh, bueno, esta es la clase para almacenar archivos. Entonces, por ejemplo, un material, ningún material o muchos materiales, si ven aquí el asterisco, ningún material que es cero, en algunos casos puede ser uno, o muchos materiales de apoyo contienen uno o muchos archivos. ¿Sí? Entonces, eso. Por acá, por ejemplo, el aprendiz, el coordinador, por ejemplo, un aprendiz, ¿cierto? Uno o muchos aprendices pueden ser acudiente, sí puede ser acudiente, creo que es, de cero o bueno, puede ser, o sea, sí, un aprendiz puede tener ningún acudiente o al menos un acudiente, ¿sí? No pueden ser más, no pueden ser dos, ni tres, ni cuatro. Pues el aprendiz puede tener ninguno, ¿sí? O puede tener al menos un acudiente, ¿sí? De pronto acá el texto está un poco confuso, entonces tocaría mejorarlo, ¿no? Son cosas que se mejoran. Y así sucesivamente, muchachos. Entonces todo esto es un diagrama de clases de un proyecto, de una ficha de AXO que pues, es presencial, ¿no? Todas esas son las clases que se trabajaron. Creo que hay unas todavía sueltas, como por ejemplo estas, que todavía no se sabía dónde conectarlas, ¿sí? Entonces, el diagrama que ustedes tienen que hacer, pues es algo así, pero de su proyecto, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, esa es la asociación, como esto que está acá. Entonces, es colocar como un texto que me explica a mí cómo se relaciona y algo que se llama la multiplicidad, que es como esto que ponemos acá, ¿sí? Ya se lo colocan cero, unos o muchos, que muchos se representa por medio del asterisco. ¿De acuerdo? Que es obviamente muy parecido y yo les decía a ustedes, este es como el insumo principal de las bases de datos. ¿Por qué? Porque la base de datos se basa mucho en esto para hacer el mismo esquema del diagrama de clases, que es como el plano de mi software, es hacer eso mismo en la base de datos porque pues así mismo como capturo la información en un lado, pues la llevo hacia la base de datos, ¿no? Entonces tiene que ser obviamente en un gran porcentaje tiene que ser exactamente igual. Ya en las bases de datos pues no hay cosas como herencia, entonces eso ya se trabaja de una forma distinta. Perdón, que es que tengo algo de gripa. Entonces tengo herencia, la herencia ya lo que está les expliqué hace un momento, entonces ahí están, miren, ahí están los métodos get y set, ¿sí? Entonces ahí están estos. Miren por ejemplo el método get dice acá como lo muestran de interesante. Me dice que los métodos get retornan, ¿sí? Me dice este retorna un string, este retorna un string, un string, un string. Y mire cómo el método set, recuerden que como el método set envía, o sea, yo tengo que enviarle de aquí para allá, ¿cierto? Recuerden que cuando yo pongo esto, eso es un parámetro de una función, ¿sí? Hablemoslo en términos de funciones o métodos, que recuerden que es lo mismo. Entonces, eso es un parámetro, miren, aquí lo que estoy colocando en esta parte es un parámetro. Ese parámetro, mire, lo está diciendo acá, él le está diciendo que él está recibiendo un parámetro de tipo string. Acá lo mismo, un parámetro, si ¿sí? Que él no retorna, estos métodos de acá abajo no retornan, pero sí piden parámetros. ¿Por qué? Porque yo de acá, o sea, de donde esté llamando, tengo que enviarle a él una información por medio del set. Y los get retornan, ¿sí? Y los get no piden parámetros. Listo, ahí tenemos la herencia. Entonces la herencia tiene una clase, miren, vehículo hereda vehículo terrestre. Aquí se le adiciona o sea, él hereda todo esto, más el vehículo terrestre tiene un atributo adicional, digámoslo así, que es número de llantas de tipo integer. Y aquí están sus respectivos métodos get y set, ¿sí? Un vehículo acuático tiene todo esto, pero él tiene un atributo que se llama generador de movimiento, que es de tipo string y sus métodos get y set. Y un vehículo aéreo tiene tipo de alas y sus métodos de tipo get y set. Después de eso hay otra herencia, miren, donde el vehículo terrestre tiene camioneta, aquí pueden salir camiones, no sé,
eh, vehículos, no sé, de trabajo, carro pequeño, sí, familiares, todos los tipos de carros terrestres que existan. En los acuáticos está el barco, pero puede ir lanchas, motolanchas, no sé, lo que sea, ¿cierto? Y en los vehículos aéreos pues está el helicóptero, están los aviones, están todos, entonces mire que es como una familia, es como un árbol, ¿sí? Y recuerden los tipos de atributos, miren, privado, 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 esto es privado. Bueno, ahí ya debería, ojo, ahí tendríamos que revisar algo, ¿no? Revisar esto cómo se comporta, ¿listo? Recuerden, herencia múltiple, bueno, la herencia múltiple es algo que se, acá hago una aclaración, la herencia múltiple es algo que se puede hacer en diagramas como este se puede hacer, se puede especificar, pero no se puede hacer en un lenguaje de programación. Para eso hay que usar algo como diferente en un lenguaje. O sea, si yo quiero pasar esto a un lenguaje de programación, la herencia múltiple no existe en los lenguajes, solamente se puede hacer en los diagramas. ¿Qué es una herencia múltiple? Pues si ustedes han dado cuenta de la herencia normal, digamos que esta clase solamente puede heredar de un padre, siempre va a ser uno solo, y esta clase puede heredar de un padre que es él, ¿sí? O sea, siempre va a haber uno. Pero la herencia múltiple es cuando una clase, por ejemplo como vehículo anfibio, hereda de vehículo terrestre y hereda de vehículo acuático, ¿sí? Se llama anfibio. Como les digo, esto en diagrama se puede, pero en un lenguaje de programación no lo puedo hacer, ¿sí? Sí se puede, pero entonces toca hacer como algo distinto, digámoslo así. ¿Listo? Visibilidad de las relaciones de la herencia. Bueno, después existe la agregación, que era lo que les explicé hace 8 días y pues no encontraba este ejemplo precisamente. Donde lo que les decía, ¿no? Si un computador de escritorio pues tiene torre, monitor, torre, teclado, ratón y parlantes. ¿Y qué significa su agregación? Primero que todo se pone bajo un diamante, miren, un diamante blanco. Eso es importante. La torre también tiene agregación que tiene clases como disco duro, memoria, procesador y tarjeta. ¿Qué pasa, por ejemplo, y vuelvo y repito lo hace 8 días, qué pasa si el ratón se daña? ¿Será que tengo que botar todo el computador? No, ¿cierto? Porque yo puedo reemplazar este ratón por otro. Entonces eso significa que es una agregación, es como una relación débil también a veces se le puede decir. Significa que si una de las clases no depende directamente de esta clase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el teclado se dañó, pues lo mismo, lo reemplazo y así sucesivamente. Entonces no hay una dependencia fuerte, sino más bien débil, donde pues una clase sí tiene como una relación, pero pues no depende 100% de ella, de su funcionamiento. La composición sí ya es diferente, ya es una dependencia fuerte y el diamante, miren, ya es oscuro, de relleno. Entonces aquí pues obviamente lo hacen con una persona porque pues la persona tiene cabeza, tronco, extremidades, ¿sí? ¿Qué pasa por ejemplo si la persona no está? ¿Será que yo puedo usar la cabeza después para otra persona o el tronco o las extremidades? No, ¿cierto? O sea, esto se pierde. Así, esto se pierde, ¿cierto? Eso se pierde y deja de existir. Igual acá con las extremidades. Si las extremidades no están, pues yo no puedo decir, no, pues cojo una pierna para un lado y la otra para otro y la uso para armar a otra persona. No puedo, ¿sí? Que sí puedo hacerlo con un computador. Entonces, eso es una dependencia fuerte. Lo mismo pasa, por ejemplo, un ejemplo que yo tenía era la de un jugador de fútbol o de baloncesto. Entonces, que si el equipo de fútbol desaparece, ¿será que el jugador ya no juega? No, él se va para otro equipo. Entonces, esa es una dependencia débil. Y la otra era la de una empresa, ¿no? Que el área de recursos humanos, por ejemplo, si la empresa deja de existir, el área de recursos humanos deja de existir, claro, porque pues es el área son los recursos humanos de esa empresa, ¿sí? Depende de que la empresa funcione para que recursos humanos siga funcionando. Entonces son ese tipo de dependencias que existen y son cosas que ustedes tienen que identificar también en las clases que ustedes hagan del diagrama, porque todo esto son cosas que se le tienen que ir agregando. Igual de todos modos, por allá más adelante hay otras evidencias donde piden nuevamente el diagrama de clases supuestamente con mejora. Entonces, esas son cosas que ustedes pueden ir agregando desde ya, o si no, pues más adelante se pueden pulir. ¿Listo? Bueno, continuemos. Ya entonces acá finaliza con las herramientas case, o sea, qué herramientas se pueden usar para hacer eso. Bueno, esto no me interesa acá, Entonces, de las herramientas case, entonces, por ejemplo, está, bueno, para la parte de base de datos, análisis y diseño está Workbench, que es de base de datos. Más adelante lo vamos a mirar. Bueno, sí, más o menos de base de datos.
Está DIA, que es de diagramas de... ay, ¿cómo se llama ese software? DIA. Diagramas de casos de uso, de flujo, creo que es. Herramientas case, mira, ahí están diagramas UML, bueno, incluso por aquí hay un video para que lo puedan buscar. Es este. Este es el software que ellos están diciendo acá, diagrama. Se me olvidó el término en este momento. Diagrama. Bueno, diagramas. Se me olvidó. Se me olvidó el término en este momento. Entonces está DIA, está StarUML, que es una herramienta también para. Ese sí es netamente para hacer muchas cosas de UML, no solamente el diagrama de clases, sino muchas otras. Son gratuitos, todos estos son gratuitos. Entonces aquí están, miren. Ahí pueden hacer diagrama de clases, hay diagramas de todo, ¿sí? Ahí están. Bueno, este sí no lo conozco. Workbench es más que todo para base de datos. Después está diseño de archivos de base de datos, entonces está Power Design, Oracle Design, eso es más para base de datos. Y programación, pues ya tenemos programas como NetBeans y Eclipse, pero estos ya son como ideas de desarrollo, o sea, son como para programar. Bueno, leo mucho el caso acá de esto. Bueno, con eso termina, con StarUML. Aquí me imagino que les explicará cómo funciona StarUML, pero como les digo, hay muchos otros programas, ¿no? Está ArgoUML, también hay otro que se llama así, ArgoUML, que es este. También se puede descargar, también es gratuito, también se pueden hacer los diagramas, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer en lo que quieran. O también se puede hacer en LucidChat, que ese tiene creo que un límite de figuras, creo. Porque él ya me bota acá como un límite. Pero también tienen, aquí yo puedo agregar lo de caso de usos, o aquí puedo usar el diagrama, miren. Entonces aquí yo agrego la clase, incluso les muestro por acá. Creo que yo tengo... Esperen a ver si me abre este de acá. Aquí tengo otro ejemplo pues ya básico de lo que es la clase, ¿no? Entonces aquí está la clase. Y las herramientas, ¿no? Entonces aquí están las herramientas, ojo, por aquí uno si no están, si no les aparece de primeras, entonces las pueden agregar y aquí buscan entonces las que son de UML, aquí están, y aquí están las que usted necesita, ¿sí? Si no la encuentra, pero igual, como le digo, lo más que todo es el de clases, es como el más conocido. Está el de componentes, bueno, este es de relación, implementación. Y ya aquí ustedes están llamando, entonces mire, aquí hay una clase. Esa dice clase activa, pero bueno, clase normal, ¿sí? Le agregan sus atributos, me imagino que por acá tiene que haber una opción de agregarle atributos. O espérenme, reviso. Interfaz, no, es esta, perdón, la primera, es esta. Esta no. Esta es como para un diagrama donde no toque entrar a mostrar lo que tenga por la clase, sino general. Entonces aquí está la clase, miren, ahí se pueden ir modificando cada uno de los atributos. Entonces recuerden poner acá los valores, ¿sí? Por ejemplo, no, el nombre de tipo string, por ejemplo. Los atributos yo puedo ponerles valores por defecto si quiero, aunque eso es rara ocasión que se hace, pero yo puedo poner un valor por defecto. ¿Qué significa cuando una clase tiene ya un valor por defecto, un atributo? Cada vez que yo creo un objeto, pues ya ese atributo va a tener ese valor por defecto, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un carro, ejemplo, y digamos que él me pide que ponga la marca por X y Y razón, pues yo puedo poner acá pues la marca, ¿no? Pues ya sé que digamos no sé, es una fábrica de carros que es por ejemplo Mazda. Entonces yo ya sé que la marca siempre va a ser Mazda, ¿no? No va a fabricar de otro fabricante. Entonces eso es un valor por defecto. Pero generalmente no, se dejan vacíos, ¿no? Aquí creo que incluso lo puse mal, creo que es string igual así sería. Y así y aquí pues van los métodos, ¿no? Métodos, y miren que aquí se pone qué se va a retornar. Entonces, por ejemplo, no sé, compra. Aquí pongo los parámetros, si hay parámetros, ¿cierto? Entonces muchas veces también se usa qué tipo de dato es. Por ejemplo, compra, por ejemplo, la cédula de la persona. Separo con comas, perdón. String, por ejemplo, nombre, y así sucesivamente. Y aquí pues yo le digo si el método retorna o no retorna, ¿listo?
Entonces, si retorna, entonces le digo, bueno, va a retornar un texto o va a retornar un entero o o no va a retornar nada, que cuando se retorna nada es, espérame que se me olvida, retornar, o void, más que todo se usa la palabra void. Por ejemplo, si no va a retornar nada, entonces pongo void, ¿sí? Que hace 8 días les dije, recuerden esta palabra. Entonces void significa que no retorna. Entonces ahí está. Entonces listo, ahí ya voy colocando eso. Entonces después de eso ya voy buscando acá la forma de asociar. Entonces agrego, digamos que supuestamente, mira, acá me dice agregar multiplicidad o revertir dirección de la línea, porque obviamente estoy diciendo que es de aquí para allá o pues viceversa. Entonces le digo multiplicidad. Ahí está la multiplicidad y la multiplicidad tengo que entrar por acá a modificarla. Entonces le digo, no, esto es de uno a muchos y digamos acá y acá, al darle doble clic agrego el texto, no sé, ¿sí? Por ejemplo, digamos que esta sea una persona, ¿no? Y digamos que la dirección es al contrario. Entonces una persona puede comprar, es una o muchas personas, o una persona más bien, sería acá, puede comprar uno o muchos carros. ¿Listo? Esto si quiere lo corren, el numerito, lo corren para acá o lo ponen acá. Bueno, sí, ahí se ve bonito. Así, o lo dejan a un lado, ¿sí? Ahí lo que estoy diciendo es que la clase persona, una persona puede comprar uno o muchos carros, ¿sí? Y cuando existe también la multiplicidad y la asociación, también da a entender que por acá, más adelante en algún método, como por ejemplo aquí en la compra, esto también significa que por aquí yo voy a necesitar atributos de esta clase. Eso, digamos, es la razón final de cómo se va a relacionar, ¿sí? Entonces aquí es donde yo voy a pedir la cédula de la persona, el nombre de la persona. Entonces aquí en un método, por ejemplo, hagan de cuenta que esto es un método que voy a crear. Yo creo que esto iría como después, creo. Aunque en el diagrama de clases no se pone que se programa, no solamente se pone que es, pero digamos que está aquí el diagrama, digamos. Entonces, por ejemplo, espérame que me sale una flecha para este lado. Que quiero expandir el cuadro, no me deja. Sí, digamos ahí. Va a quitar estos para no confundir, para dejarlo como más limpio. Digamos acá, entonces aquí yo tengo el método comprar, ¿cierto? Y digamos que yo voy a necesitar, bueno, digamos que los parámetros no van acá, digamos que no pide parámetros, sino que es el método normal comprar. Entonces aquí en el método de comprar el carro, pues muy probablemente o es necesario necesitar información de la persona acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la cédula, por ejemplo, identificación, ¿sí? Desde tipo integer y obviamente por default no va nada, así, digamos. Y pues iría el nombre de tipo string y digamos que iría también acá correo de tipo string, ¿cierto? Así. Listo, son 3 atributos. No nos interesa en este momento los métodos, solamente los atributos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, muy probablemente lo que voy a necesitar es decirle a él, por ejemplo, no sé, ahí como, bueno, digamos que sea PHP, this, bueno, puede ser de esta manera, perdón. Acá, ojo lo que voy a hacer, yo le digo a él aquí, comprador, digamos que llame comprador o cliente, es igual, ¿sí? Perdón, acá, comprador, un atributo como cualquiera de ellos. Pero ¿de qué tipo es? Aquí ya sabemos que es de tipo string, pero acá le voy a decir que es de tipo persona. ¿Sí? ¿Cómo así que de tipo persona? ¿Cómo así que un dato de tipo persona? Pero le estoy diciendo que este atributo tiene que ser de ese tipo, de todo esto. ¿Listo? Entonces acá yo le digo a él, comprador es igual a new persona.
Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo que este atributo de acá es un objeto de la clase de arriba, de la clase persona. Eso me lo da gracias a que yo interpreto esto de aquí, ¿sí? Entonces, al ser el comprador, o sea, el atributo comprador, un objeto de la clase persona, entonces, digamos que es eso. Ya compré, entonces aquí yo le puedo decir al comprador, no sé, por ejemplo, aquí me piden la cédula del comprador. Cédula comprador. Entonces yo le puedo decir acá, TIS, aquí estoy hasta revolviendo un poquito el código, pero no pasa nada. TIS, o sea, estoy haciendo referencia a él. TIS, cédula comprador, es igual, ¿cierto? O sea, estoy diciendo que este atributo de acá, este atributo que está, o esta variable más bien, es igual a ¿qué? Es igual a comprador. Y pues en teoría sería un método, ¿no? Un método de acá get. Pero digamos que lo puse como público, entonces digamos que me salté esa regla, pero obviamente sería comprador identificación. ¿Sí ven? Entonces de esta manera, lástima que no se vea más amplio porque se ve mucho mejor, más limpio el código. De esa manera yo estoy trayendo información de aquí hacia acá. ¿Cómo? Pues primero declarando un atributo de esta clase de tipo la clase de allá, ¿no? De tipo persona. Después de eso, pues uso esto para instanciar. Aquí no me permite hacer nada diferente porque me botaría error. Si yo acá le digo que comprador sea igual a 2 o a hola mundo, me va a decir error porque usted tiene que decir que, o sea, tengo que ponerlo de este tipo, ¿sí? Incluso no me permite otra clase. Yo no, si aquí el carro está asociado con otras clases y acá le digo que comprador sea igual a new, no sé, por ejemplo, crédito, me va a decir error. El atributo tiene que ser de tipo lo que le haya dicho acá, ¿sí? Esto es, obviamente es como estas cosas que se hacen, digamos esto, es para hacer que el código pues obviamente sea mucho más estructurado y mucho más, digamos, organizado, ¿no? Que no me permita errores. Y ya después de eso, pues obviamente es un objeto normal como el que estaba explicando hace un rato en LucyChat, es un código normal, un objeto, y pues estoy llamando, o sea, tengo acceso a sus atributos por medio del objeto que acabo de crear, ¿cierto? Entonces, comprador identificación. Entonces, estaría llamando o enviando también, porque puedo alimentar este objeto, porque esto es un objeto, se vuelve un objeto, ¿cierto? Esto se vuelve un objeto de esa clase. Eso se vuelve un objeto de esa clase de persona. Entonces, pues tengo por medio de ese atributo acceso a todos sus atributos y a todos sus métodos por medio de este atributo. ¿Listo? Entonces, así es que funciona ya a la hora de programar, ¿no? No es que esto lo hagan en el diagrama de clases, sino que estoy aquí como agregando dos cosas. Les estoy explicando el por qué se hace eso. Ya ustedes lo único que tienen que hacer, digamos, si el código iría así, sería algo como solamente poner esto acá. ¿Sí? Así. O sea, en el diagrama de clases no tienen que poner nada. O sea, no tienen que poner la funcionalidad. La funcionalidad se pone ya más adelante o pues obviamente ya la persona programa basados en los requerimientos y en los casos de uso, ¿no? Que es donde ya un caso de uso me dice aquí el método qué es lo que hace el cliente, que no sé qué, que ¿cierto? El paso a paso, recuerden. Entonces ahí ustedes van conectando y van viendo un poco de cómo todo se va necesitando. Pero básicamente eso, miren, ¿sí? Y la multiplicidad. Eso es lo que se pide. Y aparte de eso, pues agregar herencias, si existen dependencias, y así sucesivamente. Bueno, muchachos, recordemos antes de irnos las evidencias de esta semana. La primera, pues es como una especie de documento hablando de UML, ¿cierto? Que es, con sus propias palabras, elaborar un resumen sobre UML, elaborar un glosario de terminologías y bla, bla, bla. Yo les voy a pasar un libro para que lo vean. Y creo una presentación donde resume un poquito esto que les puede servir. Y el segundo ya es el diagrama de clases del proyecto de ustedes, que por eso les estaba explicando de ahora. Lo pueden hacer en cualquier herramienta que les permita hacer eso, ¿listo? Ojo, no lo vayan a hacer ni en Paint, ni lo vayan a hacer en Word, no, para eso hay herramientas que les facilitan mucho ese trabajo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, muchachos? No, señor.
Listo. Ok, bueno. Espero que les traté de explicar lo mejor posible el tema para que, para que obviamente lo comprendan, no les quede tan difícil. Nos hablamos el lunes, muchachos. El lunes tenemos entonces clases de código. Vamos a hacer un ejercicio sobre nómina. Creo que por ahí alguien me dijo que hiciéramos un ejercicio sobre nómina. Como hacer una nómina, estamos avanzando en muchos temas con ellos entre las clases. De pronto hay unas cositas que ustedes de pronto, pues yo voy a tratar de explicarlas, si no, pues me preguntan normal. Cositas que hemos visto avanzadas con el otro grupo, ¿no? Que pues va dentro de las clases de ellos porque ellos ya están viendo código. Pero el lunes voy a intentar pues volver, o sea, con el ejercicio pues obviamente de tomar todo lo que hemos hecho y cualquier cosa pues ustedes también preguntan, ¿listo? Pero los espero entonces el día lunes. Otra cosa antes de irnos, les recomiendo por favor si tienen evidencias pendientes me pidan el favor de habilitarlas, me escriben, ¿sí? Más o menos la lista en este momento de personas que están subiendo evidencias son estas. Hay algunos pues que se están poniendo al día, hay otros que pues ya no han retomado las evidencias, pero sí les pido por favor, sí les pido por favor, digamos que eh, si tienen pendientes me digan, para que obviamente ya estamos a un mes, nos falta un mes exacto para terminar este año de formación, o sea, dentro de un mes ya están en vacaciones, y pues la idea es quedar al día, ojalá pues lo más cercano al día, pues obviamente que estén todos al día con evidencias porque el otro año pues no se sabe si yo continúe con ustedes, otro instructor, entonces pues para que no quede como el grupo desordenado, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues lo que yo más les recomiendo a ustedes es, por favor, eh, sí, ya les envío ahorita el archivo. Entonces, por favor, para que ustedes, pues, digamos, queden al día en esas evidencias y así el otro año el instructor que ustedes que tengan, pues, puedan revisar y pues no haya como tanto desorden ni tanto eso, sino que uno puede decir, no, el grupo, esos son los que están activos, quedaron todos al día en evidencias. Y obviamente también, ojo a esto, evidencias antiguas, porque por acá hay uno que otro que tienen alguna evidencia por ahí en D, ¿sí? Y tienen que recuperarlas. O sea, tienen que volverlas a presentar. Entonces voy a pasarles el archivo, ya en un momento apenas terminemos les paso el archivo para que ustedes revisen, ¿listo? Y me vayan diciendo. Bueno, Listo, profe, gracias. listo muchachos. Entonces una feliz noche, nos hablamos el día lunes. Bueno, y cualquier cosa entonces me escriben, yo estoy pendiente. Gracias, hasta luego. Bueno muchachos, que estén bien, feliz Chao, noche. profe, Bueno, gracias. chao, que estén bien.